Historia de la energía libre. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos científicos para obtener energías limpias o inagotables se centraron sobre la nuclear. La llamada energía libre no llegó a despertar, aparentemente, el interés general, y sin embargo, varios inventores continuaron con sus ensayos. Para frenar las tentativas particulares de quienes trataban de alcanzarla, el gobierno de Estados Unidos promulgó la Secret Order. Los que recibieran la orden, se lo callarían y abandonarían su proyecto. Según el Acta de Libertad de Información de la Federación de Científicos Americanos, solo en 1991, el Pentágono registró 774 patentes como Secret Order. Suponemos que una importante parte sobre este tema. En 1980, Adam Trombley y Joseph Kahn intentaron patentar un sistema de energía libre llamado Máquina M, una mejora de un sistema muy clásico, basado en un fenómeno descubierto por Faraday 150 años atrás. Los imanes, girando con los polos alineados con el eje, producen una intensa corriente eléctrica. Ambos recibieron la Secret Order y tuvieron que abandonar. Bruce de Palma, en 1986, con un sistema similar, no consiguió que su patente fuese aprobada ni tampoco recibió esta Secret Order. A cambio fue amenazado. Para seguir en su invento se ha ido a Australia. Las máquinas N se están desarrollando en la India, por Paramount Satewari, en una institución oficial como es el proyecto Kaiga de centrales nucleares, y en el milímetros de Japón, por Shuichi Inobata, con electroimanes superconductores, en que Toshiba Corporation ya ha invertido $2 millones americanos. Ello es de sobra conocido. ¿Por qué la Inquisición tiene preferencia por Estados Unidos? Sin embargo, otros inventores como Villaseñor, Richardson y Pasichin-Sinkig, en sus patentes de 1977, 1978 y 1990 sobre procedimientos basados en la reluctancia de electroimanes no tuvieron ninguna dificultad, aunque tampoco se ha hablado de ellos en los simposios sobre energía libre. Sí se ha hablado muy bien de un sistema electrostático y electrónico de William Eide, con patente en 1990, que fue aceptada sin trabas. Quizás se trata de patentes discretas, eludiendo hablar de la energía del punto cero. La primera patente, de 1991, que se apoya claramente en este océano energético, es la de Kenneth R. Shoulders, un sistema de plasmas fríos que multiplica por 30 la energía introducida para su excitación. Se admitió sin inconvenientes. Estaba respaldada por el reconocido experto en magnetohidrodinámica, el Dr. Harold Butoff, del Instituto de Estudios Avanzados de Austin, lo que pesaría lo suyo. Otro investigador que va por libre, el Dr. Wingater Ambertson, también con un sistema de plasma y cerámicas semiconductoras especiales, al parecer en fase comercial relativamente próxima, tampoco se ha quejado de hostigamiento. Otros inventores han tenido graves problemas, no con los estamentos oficiales, sino con los Men in Black, hombres de negro, que los han atemorizado. Uno de ellos, Floyd Sweat, el cual obtenía su información de sueños, inventó el Vacuum Trio de Amplifier, el TA, una pastilla rectangular de varioferrita con 3 bobinados perpendiculares entre sí. Al aplicar a uno una corriente de 10 miliwatios, obtenía en otro una salida de hasta 50 kW, al mismo tiempo que su peso se reducía en un 90%. Una característica de esta corriente es que enfriaba los conductores en lugar de calentarlos, y en un cortocircuito accidental el sistema se cubrió de escarcha. En otra ocasión, un calambrazo casi le congeló la mano y le tuvo inutilizado por unos meses. La energía desarrollada por el TA presenta las características de implosión, disminuyendo la entropía, como había anticipado Victor Schauberger, pero aún así tiene sus riesgos. Espectacular, pero muy poco reproducible y con imprevisibles fallos. En 1980, a la salida del supermercado, le abordó un hombre de negro, muy elegante, que le entregó una foto del mismo Sweat en el comedor de su casa. Nunca comprendió cómo pudieron sacarla en un segundo piso y sin edificios próximos. Este personaje le advirtió de lo que podía ocurrirle si seguía con sus inventos. Para quedar bien, el FBI le envió a 2 agentes que estuvieron vigilando su casa un par de semanas. Empezó a recibir llamadas amenazadoras. La policía, que tenía intervenido su teléfono, en un período de 6 meses registró 480 de estas, hechas desde teléfonos públicos de toda la Unión, por lo que no pudo dar con los responsables. Tom Bearden, uno de los físicos más interesados en divulgar la energía libre, se había implicado mucho con Floyd Sweat y había presenciado sus experimentos.
Le aconsejaba inútilmente que certificase su invento por un laboratorio independiente, a lo que Sueet se negaba por temor a graves represalias. En 1995, a la edad de 83 años, murió de un infarto sin que aclarase cómo acondicionaba previamente las pastillas de varioferrita mediante choques de alta tensión. Otros dos investigadores, uno de Texas y otro de Gran Bretaña, ambos apellidados Watson, han intentado reproducir el gas sin obtener resultado. Otro caso de hostigamiento por elementos anónimos es el sufrido por Paul Maude Brown. Había desarrollado un procedimiento para convertir directamente la degradación radioactiva en electricidad, como una batería capaz de funcionar siglos sin recarga. Utilizaba uranio 238, muy poco radiactivo y su producto mayoritario de la purificación del mineral para obtener el U-235 utilizado en las centrales nucleares, y que, al ser inocuo, por su alta densidad se utiliza en los bulbos de las orzas de los veleros. Primero le suspendieron su licencia para manipular elementos radiactivos. Empezó a recibir amenazas y su casa fue aplastada por un bulldozer. A pesar de que la revista Fortune había comentado muy favorablemente su invento, se le acusó de fraude, su esposa fue asaltada y su casa robada y destrozada en 3 ocasiones. Se le acusó 2 veces de fabricar drogas. Finalmente, en 1990, sabotearon los frenos del coche de su madre, pero le acusaron a él y le encarcelaron. Argucias legales. En 1992, en Alemania, Jürgen Sievers, director de la empresa Becokraft, implicada en convertidores de energía libre según las ideas del físico búlgaro residente en Austria, Stefan Marinov, fue detenido en Colonia, en plena calle, acorralado espectacularmente en su coche por otros vehículos policiales, como si se tratase de un peligroso gángster. Se le encarceló acusado de fraude a los accionistas de Becokraft, pero ninguno de ellos le había denunciado y a pesar de las presiones del fiscal, ninguno quiso hacerlo. La acusación pública arguía que es científicamente imposible una máquina que produzca más energía de la consumida, por lo tanto Sievers era un estafador que perjudicaba a sus accionistas y al erario. Marinov presentó documentación científica probando la posibilidad de esta producción de energía y llegó hasta el presidente de la RTA, el Dr. Richard von Weizsäcker, pero fue inútil. Opina que las compañías eléctricas estaban detrás de ello. Sievers estuvo encarcelado 4 meses. Liberado y escarmentado no construyó sus generadores, con lo que realmente perjudicó a sus accionistas. Puestos a pensar mal, después de lo que se ha publicado sobre la financiación tramposa del Partido Democristiano del ex canciller Helmut Kohl, ¿no sería una manera de devolver un favor a un poderoso grupo energético? Mucho antes, en los años 50, en Reino Unido, John R. Searle había inventado un potente generador de imanes giratorios con un efecto antigravitatorio al que la BBC en 1988 le dedicó un programa especial. Como el contador eléctrico de su casa no marcaba consumo, fue acusado de estafar durante 30 años a la compañía eléctrica y encarcelado. Entre los años 1978 y 1980, el sevillano Marcos Pinel descubrió un sistema similar que se aireó profusamente en la prensa sevillana. Personas próximas cuentan que en una demostración que hizo en Madrid ante expertos militares, la máquina se aceleró descontrolada, y tanto esta como las personas cercanas empezaron a desvairse, transparentarse, como si fueran a desmaterializarse. Alguien reaccionó y activó un freno antes de que ocurriera algo inevitable. Estas personas sufrieron dolorosísimas jaquecas durante días. Pinel y su familia se esfumaron del mapa y ahora es imposible localizarles. En este caso, la desaparición de Pinel parece justificada. Regresando a Estados Unidos, en 1984, Joseph W. Neumann inventó un motor eléctrico que desarrollaba una increíble potencia con una alimentación insignificante. Hubo polémica científica, show televisivos y la revista Science le dedicó un editorial, Neumann's imposible motor, su patente rechazada sin security order. Tampoco fue amenazado o hostigado. Quizá hubo excesiva publicidad. Su patente fue aprobada en Sudáfrica, pero, que sepamos, no se ha construido. Los que han sabido protegerse que se sepa, la única máquina de energía libre que sigue funcionando regularmente desde 1980 es la llamada Testa distática y se encuentra en la comunidad religiosa Metternita, cerca de Linden, en Suiza. Cuenta con unos 200 miembros dedicados principalmente a la investigación electrónica. Se trata de un sistema electrostático, similar a una doble máquina electrostática Windsurf complementada con bobinas, imanes, diodos y otros extraños componentes. Gira sola, proporcionando 3 kW a 220 voltios.
Ha sido comprobada y testificada por numerosos expertos. Los directores de esta comunidad y el constructor de ella, Paul Baumann, no quieren divulgar su secreto. La humanidad no está preparada para asimilarlo. Parece que han recibido ofertas de la NASA que han rechazado. Desde 1990, han decidido no mostrarla. Con esta política, como es de esperar, viven tranquilos. En el polo opuesto a Meternita, en España, tenemos al imprevisible Honorio Pérez Picasso. Ha actuado de una manera muy inteligente, mezclando una realidad, una captación incomprensible de energía, con una pintoresca parafernalia de helicópteros incapaces de volar y otras excentricidades que desorienta a los que intentan profundizar en su secreto. Para unos es un visionario o un pillo que ha montado un increíble e impresionante tinglado de circuitos absurdos, con millares de integrados, transistores, bobinas, relés, realmente desconcertante e imposible de reproducir. Otros expertos ingenieros, que prescindiendo de las apariencias, con repetidas y prolongadas estancias con Honorio, lo han controlado bien, han comprobado que detrás hay algo serio que funciona. Suponemos que esta astuta manera de actuar, al menos hasta ahora, le ha protegido de feas maniobras. Una desconcertante política de supresión. No se entiende por qué algunos inventores han sido amenazados, incluso asesinados. Otros han recibido secret order, otros han sido perseguidos con argucias legales. Otros simplemente ridiculizados y a algunos se les ha permitido vivir tranquilos y patentar sus inventos. La mayor parte de los analistas y estudiosos de la energía libre admiten un hostigamiento real, que ha llegado a ser sangriento, pero piensan que no hay una organización especial para ello. Por una parte existen intereses económicos, privados, estatales, laborales. Por otra, el miedo de la sociedad a todo cambio, polarizado en una ciencia conservadora que ha reventado las innovaciones surgidas fuera del contexto académico, y capaz de movilizar a fanáticos con métodos criminales. No podemos descartar esta misteriosa jerarquía, que no viendo la humanidad madura, y en esto coincide con la comunidad meternita, ha jugado astutamente con estos medios, intereses económicos, ambiciones, envidias, etc. Por ello, esta supresión aleatoria y discriminada no parece de una organización dedicada a ello. Hay otra razón más política que económica que aplasta a la energía libre: la libertad que procura a los usuarios, que con estos generadores a su disposición, se pueden independizar de los suministradores. Los gobiernos ya encontrarían otros sistemas para recaudar los cuantiosos impuestos sobre los carburantes, pero, aún así, el margen de libertad de los ciudadanos se incrementa, y ello no interesa. En cuanto a la secret order, es muy probable que los mejores expertos en energía libre se hallen en el Pentágono, la NASA y la Oficina de Patentes. Muchos de estos inventos son poco reproducibles, se basan en resonancias y solo funcionan cuando se sintonizan con determinada frecuencia cósmica, que no es constante y depende del lugar, día y hasta hora. Lo saben y los dejan tranquilos. Otros más reproducibles reciben la secret order. Sin embargo, algunos, como los de Shoulders y Lambertson, basados en plasmas y con patentes apoyadas en una sólida base científica, no han despertado especial inquina. Quizás saben que siendo efectivos, los actuales componentes electrónicos tienen una vida muy corta con esta nueva energía, lo que impide su comercialización. Algo similar puede haber ocurrido con la patente de William Eide. Precisamente, el procedimiento más elegante de supresión es impedir la venta de componentes especiales a los constructores. Un industrial suizo, llamado Schristen, de Unterkuhl, con notables recursos técnicos y financieros, tenía licencia para fabricar los Brandner Müller, un invento canadiense de imanes autorotatorios del que ya había comercializado pequeñas unidades domésticas. Cuando quiso fabricar unidades mayores, la empresa suministradora de los imanes muy especiales, se negó a servírselos. Algo similar le ocurría al alemán Ulrich Schumacher, que ofrecía máquinas de imanes rotatorios, con potencias entre 6 y 76 kW, por 10.000 a 80.000 marcos alemanes. Los imanes debían ser de magnetita natural, cuyo mercado, como el de otros imanes raros, controla Suecia. Schumacher está ilocalizable. No está nada claro lo sucedido a la empresa suiza Raum Quantenmotoren, que en 1995 intentó comercializar unos generadores basados en el descubrimiento de un físico llamado Oliver Crane. Esta máquina ganó la medalla de oro en el certamen Eureka celebrado en Bruselas en 1993, y suponemos que el jurado no estaría compuesto por ingenuos. Oliver Crane, aún bastante joven, murió inoportuna y prematuramente.
La empresa quedó científicamente desasistida, fue imposible encontrar otro técnico. El aparato, capaz de generar 25 kW, tenía el tamaño de una nevera, y pesaba unos 230 kilogramos, lo que sugiere una considerable masa de imanes. Su precio 30.000 francos suizos. En los círculos académicos de Stuttgart se decía que era una estafa, ya que al encargarlos había que anticipar 9.000 francos. Pero esta empresa se había gastado una suma considerable en amplios folletos científicos muy bien editados y con artículos de categoría, lo que no encaja con la estafa. Aparte de la extraña muerte de Crane, ¿les fallarían los imanes adecuados? Además de imanes, algunos generadores requieren componentes electrónicos especiales, como MOSFET de alta capacidad, transistores de germanio, condensadores rígidos, etc. manufacturados por poderosas multinacionales que, por ahora, están en el juego de la supresión. Finalmente, el procedimiento más simple y práctico de supresión es el dinero. Algunos inventores han recibido sustanciosas cantidades para callarse, facilitándoles el traslado a sitios en donde no fueran conocidos, lo que ha hecho sospechar su eliminación. Si tiene familia, ante la disyuntiva de ser mortalmente accidentado o recibir dinero, no lo piensa demasiado. Consejos: lo que recomiendan expertos de Estados Unidos a los nuevos inventores es no patentar nada. Si lo hacen, podrían recibir la Secret Order. Aunque no la recibieran, antes de aprobar las patentes, la oficina tiene que asegurarse de que no hay un anterior inventor. Las multinacionales tienen expertos en mangonear por estas oficinas y pueden copiar y patentar con una mínima modificación. En caso de litigio, el inventor tiene todas las de perder. Hay dos opciones: estar callado en un lugar aislado, utilizando esta energía para su propio uso, o metiéndola en la red, cobrándola y montando un aerogenerador para despistar. La otra, difundir su invento con todo detalle. Internet es lo ideal. La Secret Order ha perdido su objeto. Los hombres de negro tendrían que multiplicarse. Es lo que han hecho Joel M. C. Klein y Norm Wotan con su MARA, Magnetic Resonance Amplifier, basado en las ideas de Kehl en electrónica. Fue replicado por otros, pero solo muy pocos, como Odo Wanek, con éxito. Los detractores de inventos se han apoyado en los fracasos, pero ya no pueden desanimar a los nuevos inventores. Desde principios del siglo XX hasta ahora, las circunstancias de los inventores han variado. Antes eran individuos desperdigados y cada uno creía que había descubierto algo único, lo que llevó a algunos a una cierta paranoia persecutoria. Eran fáciles de asustar. Ahora saben que son muchos y con sistemas muy distintos. Se reúnen en congresos, simposiums y seminarios, y se mantienen en contacto por Internet. Los inventores que temen que la publicación de su invento facilitará su apropiación por multinacionales, deben tener en cuenta que éstas siempre preferirán tratar con el autor, si no es demasiado ambicioso, antes que encargárselo a sus propios técnicos, que por tratarse de un invento ajeno, no trabajarán con entusiasmo. Luego, hay pequeños trucos que lleva tiempo dar con ellos. De todos modos, la publicación de Estados Unidos a los nuevos inventores no ha protegido totalmente a algunos inventores. El Dr. Robert Adams, de Nueva Zelanda, inventó un motor con imanes y bobinas que se mantenía en autorrotación y proporcionaba un rendimiento del 100%, según certificaciones de laboratorios independientes. En 1993, publicó su construcción hasta el más mínimo detalle, y fue reproducido por al menos una docena de aficionados. Sin embargo, según la revista australiana Nexus, sufrió un intento de asesinato. Quizás Internet no estaba de moda. Nuestra opinión: estos intentos son para atemorizar, ya que los especialistas no suelen fallar. Sean positivos, la verdad se sabe. Saludos a mí.